Bueno, egunon barriro dan hori, eta haritz entzunda gero, egia da emozioak eta arrazoiak eta entzunda, gatxa egiten jatala momentu honetan arlo razionala erabiliz frantzesken aurkezpen egitea. Aspalditik ezagutzen gara, ibilbide bat batera egin dugu, eta, bueno, ez naz jarriko serioegi aurkezpen egiterakoan, eta gehiago arlo emozionalari igual helduko diot eta arrazoia ikusle hutsa izango da kasu honetan, haritzek esan digu moduan. Egunon, Frances. Frances, bueno, iba a decir que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, pero voy a decir que es maestro, licenciado y doctor en Ciencias de la Educación y catedrático universitario de Didáctica y Organización Escolar Educativa de la Universidad de Barcelona. Ha sido director de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de la Universidad de Barcelona y siempre se ha preocupado por la teoría y práctica educativa en diversos ámbitos, pero sobre todo en formación inicial y permanente del profesorado, en todos los niveles educativos, tanto en primaria como desde primaria hasta la universidad y ha participado, pues, le hemos conocido, hemos compartido con él sesiones de formación, tanto de profesorado como de asesores de los centros de recursos. Hemos aprendido en ese camino ya hemos estado media hora hablando y nos hemos remontado hasta los años del movimiento de renovación pedagógica, allá por finales de los 70. Qué viejos somos. Y además somos del mismo año, creo. Entonces, bueno, sari asko jaso ditu, bai bere argitalpenak egindako lanak. Hortik aparte bera ez bakarrik aholkularitza eta prestakuntzan baizik eta argitaletxe Grao argitaletxearen sortzailea ere bada, ero hainbat aldizkaritako erredakzio batzordeko kide bai, Luis eta Cuaderno de Pedagogía, la Innovación, Revista de Educación, batzuk aipatzearren. Eta bere ikarketak ez dira mugatu ez Katalunia eta Euskal Herria, baizik eta Europako hainbat herrialdetan eta Hego Ameriketan bai. Frances es asimismo director del Grupo Reconocido de Calidad de Investigación FODIP de la Universidad de Barcelona sobre formación docente y director del Observatorio Internacional de Formación Docente, FODIP. En su larga bibliografía, tanto artículos como publicaciones, libros, a título individual como en colaboración con otros. Bueno, yo recuerdo aquellos primeros de los años 80 sobre la formación permanente del profesorado, análisis de la formación de formadores. Joder. Sí. Del año 87, que a nosotros nos vino muy bien porque estábamos entonces creando la red de asesores, lo que en un principio fueron los CAR, luego los COP y luego ahora son los berritzegunes. Desde el 84 hasta ahora pues ha llovido mucho. Y que, por cierto, fue premio a la renovación pedagógica de Cataluña, creo. Sí. Saltando un poco la bibliografía que hay en medio, pues 20 años, otro libro que publicó Grao en el 2007, que fue premio al mejor libro de innovación del año 2007 para el Ministerio de Educación. 10 ideas claves para la formación permanente del profesorado, en esa colección de 10 ideas, 11 ideas, 8 ideas clave que Grao ha ido desarrollando. Y bueno, hasta hoy en día. Pero me vais a permitir que, repescando un poco en mi biblioteca y volviendo otra vez al aspecto más emocional, la cita de dos libros, dos publicaciones que Francesc, aparte de participar en el trabajo, fue coordinador de los mismos, que abren un poco el zoom de lo que es la formación inicial y permanente del profesorado, y uno de ellos es La educación en el siglo XXI, los retos del futuro inmediato. Y era precisamente la primera edición, creo que en abril del 99. Para septiembre ya íbamos la tercera. Y luego, bueno, coordinaste aquello con participación de, entre otros amigos nuestros y colaboradores también, Jimeno Sacristán, Ramón Flecha, Marina Subirats, etc.
Todos jubilados. Todos de la misma generación. Y otro que especialmente me trae un recuerdo especial porque lo utilicé en mi tarea como profesor de la Universidad del País Vasco en Didáctica de las Ciencias Sociales, allá por el curso 2006-2007, para una de las asignaturas que tenía una optativa de magisterio, y que el libro dice que pretende ofrecer elementos de reflexión y argumentos que nos permitan continuar luchando y reivindicando una educación diferente para un futuro mejor, a unas sabiendas de que pam. Aún estamos en ello. Sí. Coordinaste también aquella edición, que participaban Mayor Zaragoza, Rigoberta Benchú, Juan Carlos Tedesco. Que falleció hace muy poco. Meyer, Joan Mayó también. Era un libro interesante y sigue siendo 5 ciudadanías para una nueva educación, por citar algunos que se salen un poco de esa tendencia muy específica de formación inicial y permanente del profesorado. Bueno, babesterik ez. Gaurko gaia ikusten duzuen bezala, irakastearen egiteko zail, baina atsegina, irakasleria eta kolaborazioa, aldaketaren protagonistak. Bueno, la cultura colaborativa en el profesorado. ¿Se tiene poca cultura colaborativa? Preguntas. Estoy seguro, Francesc, que no renunciarás a ese puntito de provocación. Y muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, hombre. Es un placer. Bueno, bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me en aquest acte. Estic molt content, com a català, d'estar aquí en aquest acte al País Basc, o Euskadi. Bueno, muchas gracias. Intenté ayer, que mis alumnas de magisterio estaban en huelga por el Día de la Mujer, preparar, y voy a hablar en euskera. Y dediqué 1 hora, y vi que no, que 1 hora era poco. Entonces, realmente lo dejé correr y lo voy a hacer decimos allí en español, pero hay gente que le cae muy mal que digamos español, ¿no? Pero bueno. Bueno, buenas tardes. Voy a pedir una cosa porque llevamos un rato todos sentados y ya sabéis que el ser humano no aguanta más de 20 minutos escuchando a otro. Con lo cual os voy a pedir que os levantéis todos y a la de 3 gritéis vuestro nombre. Venga. Levantaros todos. Vamos a ver, yo diré, tenéis que gritar a grito pelado. No sé, he dudado si decir Icastola o el nombre. Mejor el nombre, ¿no? ¿Icastola? Venga, pues a la de 3 que diga yo, todo el mundo grita con fuerte Icastola. 1, 2, 3. Podéis sentaros, hombre, muy bien. Ya os habéis relajado, ¿eh? Ya está bien. Ahora volvemos otra vez. En el fondo esto en el campo de la didáctica, voy a bajar. En el campo de la didáctica se llama romper la curva de fatiga. Sobre todo para mí, que me he levantado a las 5 de la mañana. Pero bueno. Bueno, yo os voy a comentar un poco el tema de... Me dijeron que hablara del profesorado, la situación actual. Bueno, yo voy a hacer un recorrido. Me vais a disculpar que no conozca el contexto exacto de las icastolas. Voy a hablar en genérico de lo que yo conozco. Yo no he perdido la cultura de magisterio, primero porque ya sabéis que en Cataluña no tenemos asesores, sino que los asesores somos gente de universidad, nunca ha habido CEPs, con lo cual yo aún sí que me paseo por las escuelas y me conozco bastante el ADN de los maestros, que digo yo, o de las maestras que son más, ¿no? Voy a hacer un repaso sobre ese tema. Tengo poco tiempo, me han dicho, yo pedí un poco más, pero bueno, es decir, voy a intentar resumir. Mirad, primero fijaros, este señor es Miguel de Unamuno, exiliado, en recordar, rector de la Universidad de Salamanca, que fue exiliado en este caso durante el franquismo por decir cosas contra el régimen, ¿no? Y tiene una frase muy interesante que dice: reforma, revolución de la enseñanza, donde habría que hacerla es en la cabeza de los que enseñan. Soy de los muchos que creen que cualquier plan es bueno, todo depende de quién lo aplique. ¿Por qué lo he puesto? Porque vamos a ver qué es el tema de cambiar la mentalidad y la forma de trabajar en la escuela con los maestros. A veces yo digo, bueno, en el fondo habla mucho de los maestros, pero sin ellos, ¿no? Pero bueno, esta sería la idea primero de Miguel de Unamuno.
Yo siempre me pregunto, cuando hago una intervención con enseñantes, qué tipo de preguntas nos vamos a hacer e intentamos resolver en esta intervención, ¿no? Y si las leéis, no la voy a leer porque todos sabéis leer, con lo cual son estas preguntas, ¿no? ¿Qué cambios? Me han preguntado grabándome qué cambios son fundamentales. A veces la gente dice que el cambio fundamental es la tecnología, y se discute mucho sobre los móviles. Yo creo que el cambio fundamental de mi análisis es que el cambio es el tema social y el tema del alumnado. Ha habido un cambio radical del tema social, de la comunidad y del alumnado. Y esto nos repercute bastante. Fijaros la frase que ponía antes yo de Einstein, que es: la locura es continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay gente que se lo cree. Cree que haciendo lo mismo, al final conseguirá resultados diferentes. Y tenía razón Einstein, no es verdad, no es verdad. Con lo cual, la respuesta es: ¿qué tenemos que hacer, desde mi punto de vista, con humildad? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué nos pide hoy día la educación del siglo XXI? ¿Qué nos piden estos chicos que están ahí sentados en las aulas, o trabajando, o en competencias? El tema de las emociones también es importante. No he entendido nada, pero bueno, supongo que ha dicho cosas interesantes, ¿no? En el sentido de... Yo también puede ser que entre en algún tema de esto, porque es verdad que yo tengo muchos compañeros ahora neurocientíficos, ¿no? Y discuto mucho con ellos y digo, mira, aceptan de que lo que ellos dicen ya lo sabíamos, pero ellos lo dicen mejor, Pero muchas cosas que dicen los neurocientíficos ya lo sabemos. Vamos, esto que dices tú ya lo sabes. Sí, pero claro, lo decía un pedagogo que no es nadie, lo dice un neurocientífico y parece que esto sea ciencia, ¿no? Yo lo diré, después lo comentaré, porque es muy interesante las aportaciones de la neurociencia, que muchas ya las hizo la psicología en su momento también, Pero bueno, esto lo comentaré porque tampoco a veces descubrimos, yo digo, a veces descubrimos la sopa de ajo. Me estás descubriendo la sopa de ajo, tío, la sopa de ajo, ¿no? Muy bien. A partir de aquí os voy a pedir una cosa, vais a disculpar, yo soy muy informal haciendo conferencias y me quiero divertir yo. A vosotros no sé si os aburriré, pero yo me quiero divertir. Con lo cual, coger todos el móvil, venga, coger todos el móvil, os voy a examinar. Voy a ver vuestros conocimientos previos como maestros, a ver cuánto suspendo. Coger todos el móvil, ir al Google, vamos a hacer un Kahoot. Vamos a hacer un Kahoot breve. Ir al Google, poner Kahoot IT, voy a ir arriba, que necesito conectarme, Mientras necesito conectarme al Kahoot y lo voy a hacer desde allí. ¿Tienes internet aquí, no? Venga, un segundo que no lo he podido preparar antes, Venga, hay pistas, he colocado imágenes de pistas. A veces en el magisterio hay mucha formación y... ¿Cuál es la respuesta correcta? Venga, mirad los colores y poner el color adecuado. Hay mucha formación y... Mirad la pista. Sí, señora, la acabo de oír yo. A ver, uno, venga... Bien. Hombre, uno dice muy cara, hombre.
Yo no hice muchos ponentes, que también, ¿eh? Que también. 3 dice poco profesorado. No, la correcta sería hay mucha formación y poco cambio. Por alguna cosa será, está estudiado. No lo voy a explicar, sería muy largo, pero hay muy poco cambio y mucha formación. Muchos papeles y mucha acreditación y poca formación. Next, por favor. Ley. ¿Quién es Ley? Va primera. No tengas vergüenza, chica. ¿No? Pero las demás van a la zaga, vigila, ¿eh? Como te equivoques un poquito el tiempo. Segunda pregunta. Next. ¿Qué es el celularismo académico? ¿Qué es el celularismo académico? Esta va per nota, ¿eh? Pero mirar la pista. Mirar la pista. ¿Qué es el celularismo académico? Mirar la pista de Mafalda. ¿Qué es el celularismo académico? Concepto científico aplicado al profesorado. Bien. Bien. Hombre, los 3 que responden que los académicos son células, bueno, esto está bien, ¿eh? Es posible también, ¿no? Pero es el cerrarse en el aula, la puerta cerrada es el celularismo académico. Cucu. ¿Quién es? Cucu está allí. Venga, veo si el tiempo ha sido... Pasamos, next. A ver. ¿Se aprende por...? ¿Se aprende por? ¿Cuál es la respuesta correcta de esto? ¿Se aprende por? A ver. Mirar la pista. ¿Se aprende por? Mirar la pista. Sí, porque lo veíais mal vosotros. ¿Se aprende por? A ver. Claro. Mirar la frase. Desde hace 20 años la psicología y recientemente la neurociencia nos dice que el ser humano, su cerebro, no aprende por transmisión verbal del conocimiento, aprende construyendo el conocimiento. De ahí el cambio que tenemos en la metodología actualmente. Supongo que has comentado cosas de estas, ¿no? Con lo cual se aprende construyendo el conocimiento. A pesar de uno dice por transmisión verbal, lo mato, ¿eh? ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Se ha equivocado, va. El estrés le ha matado, ¿eh? Le ha matado, ¿eh? 21 dice por repetición. No, esto es conductismo. No, esto era antes, ahora no. Repetición no, aunque hay cosas que sí que se aprenden por repetición, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en general, ¿eh? Venga, next. Cuco continúa, que está por allí. Next. ¿Cuándo hay más retención de aprendizaje de esto que aparece aquí? ¿Cuándo el alumno retiene más el aprendizaje de esto que aparece aquí? Mirar un poco la pista, ¿eh? En todo se aprende, ¿eh? Pero ¿cuál sería la que más hay retención? El paradigma del depende no funciona aquí, ¿eh? No. A ver. Bien, la mayoría bien. Si se explica a otro... Todo se aprende. Os enseñaré la pirámide del aprendizaje. Todo se aprende. Pero es cierto que aparece la frase de Johnson en los años 70 que dice: lo que un alumno le explica a otro lo aprende mejor que no que le explique un profesor o profesora, ¿eh? Que nacerá aquí el aprendizaje cooperativo. Ese es el nacimiento de la cooperación, que también se habla de la colaboración. Entonces, en la pirámide está el intercambio entre alumnos sobre ellos de temas de la propia clase, ¿no? Venga, next. A ver si está Cucu o cómo ya. Next. Por favor, next. Oh, Cucu ha sido más lenta. Hombre, Blues Brothers. ¿Dónde está? Allá abajo de todo. Vale. Next. Quedan pocas, ¿eh? He hecho pocas. Para cambiar la educación se ha de cambiar. ¿Qué se ha de cambiar para cambiar la educación? ¿Qué se ha de cambiar? Escoger la que queréis más adecuada. ¿Cuál es la más adecuada? Mirar la pista. ¿Tú estás jugando también? Está bien. Mirar la pista. Para cambiar la educación se ha de cambiar. Bien. Para cambiar la educación se ha de cambiar el profesorado y el contexto. 24 dicen el profesorado y el contexto. A ver, 6 dicen el gobierno. También. Y 3 era la dirección.
3 decían la dirección. A ver, Cuco vuelve a ganar, un momento. Es interesante la idea esta, porque uno de los errores de que hay poco cambio es que se hace mucha formación descontextualizada. Esto aparece en el 84. Cuando la formación es contextualizada, en los problemas prácticos que tengo yo en mi aula y con mi gente, ahí aparece el cambio. Por eso se sabe cambiar el profesorado y el contexto. ¿Y qué significa el contexto? El contexto donde trabaja. Elemental, querido Watson. Pero esto no se sabía hace años. Y la gente continuaba juntando a la gente en salones como este y dando la paliza, y aparece un síndrome nuevo que aparece en el año 2000, que es muerte por PowerPoint. Está documentado en Internet. Vais a Internet y poner muerte por PowerPoint y veréis la cantidad de gente, de maestros que mueren de PowerPoint hoy día. Pero muchísimos, Sí, sí, es un síndrome que aparece. No, está documentado, no me lo invento yo, no es mío. Venga, Cuco continúa. Next. El alumnado es... ¿Qué es el alumnado? Objeto, sujeto, gandul o ligado a la tecnología. El que diga gandul lo mato, Que también. ¿Qué es el alumnado? Mirar aquí la imagen. ¿Qué será el alumnado hoy día? Bien. 8 dicen objeto de enseñanza. Se han equivocado de curso, o de tema, Están provocando, sí. Son sujetos. Es interesante. Bueno, gandul, 0. Bueno, está bien, pero uno hizo ligado a la tecnología. Bueno, esto tiene su interés, ya lo veremos después, porque es de la educación del siglo XXI, es el primer principio. Después lo comentaré también. Hay 3 principios de la educación hoy día fundamentales, básicos, que son: el alumno ha pasado de ser objeto de enseñanza a sujeto de aprendizaje. Sabemos mucho de cómo aprenden y vamos a hacer lo mejor para que aprendan. El segundo es, siempre que estamos en clase, creamos estructuras de participación y de diálogo, de discusión, de clima. Y la tercera es que, como maestros y maestras, el método forma parte del contenido. Es tan importante lo que decimos que lo que hacemos con ellos. Lo digo porque esta es nueva y es interesante, ¿no? El método forma parte del contenido, que históricamente a veces no. O sea, es tan importante lo que hacemos con ellos que cómo lo hacemos. Son las 3 principios que después se podrán salir si queréis en el tema, ¿no? ¿Me hacéis next? Quedan pocas, ya está, porque si no me pasaré la mañana. Cuco vuelve. Venga, la última. ¿Qué es la ceguera del conocimiento? Esta es para nota. ¿Qué es la ceguera del conocimiento? Mirad la pista, romper paradigmas. Mirad la pista. ¿Qué es la ceguera del conocimiento? ¿Qué es un maestro ciego de conocimiento? A ver la intuición por dónde os va. Bien. En el fondo, el concepto de ceguera del conocimiento es de Edgar Morin, el padre de la complejidad, y nos dice que es no ver más allá de nuestros límites. Es como si tuviéramos a veces los maestros, hay maestros muy innovadores, pero están dentro de su castillo, de lo que se llama de la frontera. Innovan dentro de la frontera. Cuando tenemos que tener una pista, como dice Edgar Morin, salir de la frontera. Son innovadores, pero dentro de la frontera. Y no funciona. Hemos de saltar la frontera y a ver la realidad de otra forma. Lo digo porque hay gente que es innovadora que está aquí y otros sitios que está dentro de la frontera y no está funcionando dentro de la frontera. Hemos de romper las fronteras. Y esto lo dice Edgar Morin. Tenemos que ver más allá de nuestros límites, porque nuestros límites nos dicen cómo enseñar. Es como un paradigma. Ya sabéis que Thomas Kuhn, en su libro de la estructura de la revolución científica, nos dice, hay investigadores científicos que no avanzan porque les dan datos diferentes y como no corresponde a su paradigma, pues entonces los desechan. No son capaces de saltar. El científico que aporta algo a la humanidad es el que salta su propio paradigma. Entonces los maestros estáis llenos de paradigmas cerrados, fronteras. No quiero decirlo vosotros, los catalanes, vosotros no. Y es verdad que es un problema grave que tenemos actualmente, ¿no? Porque en el ADN está un determinado paradigma, unas fronteras, aunque seamos innovadores dentro de la frontera. A ver, ¿quién ha ganado? No. Cuco, venga, un aplauso. ¿Quién es? Allá. Bueno, ya os habéis relajado, ahora volvemos a lo serio. Venga, muchas gracias. No ha estado mal, ¿Podía ir? A ver, ahí, me la has sacado ya. ¿Me lo vuelves a...? ¿Me la has bajado? No, vuélveme al anterior. Un segundo. Vete a Jet Resus, a resultados. Quiero ver tanto por ciento cómo estáis de conocimientos previos las icastolas. A ver cómo estáis. A ver,
¿Vale? Bájame. ¿Me has clicado el salva? Salva. A la derecha, el rojo. Save. Venga, bájame Direct Download. Venga, vamos a ver. Nos va a salir un Excel. Espera, está aquí abajo. El Excel. ¿Me abres el Excel? A ver el tanto por ciento de errores. ¿Cómo estamos? No quiero ver cada uno, porque saldría cada uno. Mira, a ver, está aquí. ¿Me lo amplías? ¿Me lo amplías? 82% de aciertos del grupo, 17. Está muy bien. Si se supera el 30 es que eso es un desastre. Con lo cual, está bien, está bien, está bien. Aquí podíamos ver todos, a todos vosotros los errores que habéis tenido y pregunta a pregunta, pero no lo voy a hacer para no avergonzar a nadie. Venga, lo cerramos, ahora sí que lo cerramos y pasamos al PowerPoint. Venga, pasamos al PowerPoint. Venga. Esto no cuenta como tiempo, Venga, muy bien. Pero, ¿qué podemos hacer ahora que hemos hecho este conocimiento previo para innovar la enseñanza actual y del futuro? Esto es lo que me gustaría dedicarme, ¿no? Fijaros la frase, los nuevos retos no se solucionan con soluciones viejas que estamos aplicando. Necesitamos cambiar. Es como poner todo en cuarentena. Yo a veces digo en las escuelas que asesoro, vamos a poner en cuarentena todo lo que sabemos. No vamos a aprender a aprender, vamos a aprender a desaprender. ¿Qué es lo que no funciona? Y vamos a intentar hacer un reset, ¿no? ¿Qué harías tú enseñando si todos fueran tus hijos? Un día, joder, no. Hay gente que no lo ha pensado nunca. ¿Harías lo mismo? ¿Tú harías lo mismo con estos chicos que con tus hijos? Sí, vosotros sí, pero en principio, claro, pues es verdad, no había pensado yo esto, ¿no? Porque a veces dices, no, seguro que no harías esto con tus hijos, ¿no? Bueno, innovar no es esto, La tecnología no es esto. Ni esto que dice Tonucci, ni esto. Queridos enseñantes, estos nuevos programas han acabado con la era de las tarimas, de los pupitres alineados, de las lecciones transmisivas. A ver, repetid todos juntos. Estos nuevos programas han acabado... Esto es lo que se llama la metáfora del nadador. Intentar enseñar a nadar mediante PowerPoint. No, esto no funciona, ¿no? Muy bien. Empecemos. La difícil tarea de enseñar, pero posible. Posible. Muy bien. Bueno. Aquí aparece la difícil tarea, este hombre que quiere que le quiera con esta pizarra, ¿no? Pero bueno, Mira, primero, ideas para reflexionar y después ir a la parte más práctica. La primera, tenemos un problema, ¿no? La educación institucional es importante, pero no acaba de funcionar del todo. Se habla últimamente de la obsolescencia de la escuela. Y es un poco verdad, porque en el fondo aún estamos viviendo, sin darnos cuenta, en el ADN que nos inoculan en las facultades de formación, excepto Mondragón, es un poco aún la cultura de la Ilustración, la cultura de finales del siglo XIX, es decir, bueno, XVIII, empezando en el XIX, ¿no? La cultura de la Ilustración. ¿Me puedes hacer el link? Porque yo no puedo controlarlo. El link en Ilustración. Hazme el link. Muy bien. Venga. Fijaros que la Ilustración introduce temas interesantes, no me voy a detener, porque hace manicomios, hace prisiones, hace escuelas, y todas las hace iguales, pasillos y celdas y carceleros. Todas. De aquella época es verdad, porque los niños necesitaban, y las niñas, industrializarse para trabajar mejor. Fue bueno la escuela pública, pero se hizo para tener mano de obra para la nueva industrialización. Esto es verdad, ¿no? Con lo cual, fijaros los conceptos que aún existen a veces. No hay contexto. Todos somos iguales, todos estudiamos los mismos libros, todos trabajamos igual. Segundo, la enseñanza es simple y no diversa, homogeneidad, porque eso se hace 6 años lo del primero, 7 años lo del segundo, 8 años, cuando sabemos de hace siglos que esto no funciona. O sea, puede funcionar para algunas áreas instrumentales, ya sabéis que no funciona la homogeneidad, nace allí. Ahora ya sabéis que la experiencia es romper la homogeneidad. O sea, ¿qué es esto de tener niños todos juntos? Me horroriza un maestro que dice, mis niños. ¿Cómo con tus niños? Tus niños son toda la escuela. Me horroriza. Me horroriza que vayan a una clase y tengan los de primero, los de segundo, tercero, por edades. Me horroriza. Porque eso es más antiguo que el mear. Perdón. ¿Se ha grabado eso? Después lo borráis. Claro, es verdad. Hoy día se rompen los grupos, se hacen argumentos flexibles que hace años, se hacen por competencias. Es verdad que para sociales y naturales los chicos viven una realidad similar, pero para matemáticas y lengua todo maestro lo sabe, que esto no funciona así. ¿Quién nos dijo? Pues bueno, en el fondo en la Ilustración no sabían qué hacer con los niños y dijo uno, perdonaré, vamos a ponerlos juntos por fecha de fabricación. ¿Así? Sí. Los fabricados entre el 1 de enero y el 31, todos juntitos. Ah, bueno,
O sea, por fecha de fabricación, esto no funciona. No, vosotros no sé si lo hacéis, y me importa un pito, pero en principio esto está cuestionado. La educación hoy día, siglo XXI, está obsoleta. Parecemos cárceles, pasillos y carceleros. Cada uno en su aula, no sé aquí, cada uno en su aula con sus niños. No funciona. Fijaros que las experiencias interesantes que estamos trabajando nosotros, Escuela 21 y todo esto, es romper esto. ¿Y sabéis quién ha empezado a hacer esto? Aunque me cueste decirlo, los jesuitas. Aunque me cueste decirlo, porque ya he pedido que debería ser la escuela más progre, pero bueno, en el fondo a veces las administraciones nos prohíben hacer cosas que dejan hacer a los jesuitas. Por algo será, tendrán un poder especial. Con lo cual, fijaros, el tema de la homogeneidad va ligado a lo individual, no a lo colectivo. No a lo colectivo. Y después el sujeto no existe, el niño no existe como sujeto, y hay la selección, ¿no? Hay la selección, esto siempre digo yo que es el nivel 1 del profesorado, ¿no? Ahora nos piden nivel 3. Fijaros, el nivel 1 es lo que los alumnos son, buenos y malos. Después hay un nivel 2 que dice, son los profesores que son buenos y malos. Y el 3, que es el que queremos, es el que dice, no, son lo que los alumnos hacen. ¿Cómo voy a potenciar lo que hacen? Su aprendizaje. Lo digo porque esto es importante, porque mucha gente aún está en nivel 1, y estamos en el siglo XXI, y esto no funciona, por supuesto, ¿no? A ver, sí, contiendo. Claro, fijaros qué diferencia hay entre la ilustración y nosotros. Hemos de pasar de los objetos, alumnos, objetos, a las relaciones. Atención, mirad, es esto, para hacerlo breve, es esto. ¿Vale? ¿Preparados? ¡Yap! Esto es la educación del siglo XXI. ¿Vale? Lo voy hacia atrás, O sea, en lugar de nodos que se relacionan, es esto. Nosotros y los alumnos es esto. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Vale, pues ahora volvemos. A ver, tócame en el centro y vuelve hacia atrás, a ver si funciona. ¿Que está el enlace? No, este no. Tira hacia atrás. ¿Hacia atrás? No, hacia atrás. No vas a probar, A ver, pasa la pantalla, pasa. No. Tira hacia... A ver, ¿ves al esquema aquel rojo? Al esquema rojo. Ahora, un momento. Ahora ponte aquí arriba, la flecha. Más. Aquí. No, aquí, en el centro. Hasta que se haga la manita. No. A ver la manita. Ahora. Aprieta. Bueno, bravo. Ahora. A ver. Oye, voy a cobrar mucho yo, porque este esfuerzo intelectual, bueno. Con lo cual, tenemos esta idea. Segundo, fijaros, esta sigue la escuela de la ilustración, que está también hecha por Tonucci, por Francesco Tonucci. Ya está mayorcito también Tonucci. El lunes viene a Barcelona, pero está ya mayorcito también. Es que la gente ya se va haciendo mayor. Francesco Tonucci Frato hace esto, ¿no? Bueno, es una exageración, pero cogemos la idea de esta escuela que se creó en su momento adecuado, que es la que estamos intentando modificar. Pero fijaros, no hemos de modificar únicamente el maestro, sino el contexto donde trabaja. Atención, el contexto donde trabaja, porque si tenemos una escuela como una cárcel, como un manicomio, como una prisión, más rollo. La cultura que asumiremos será la misma. Los jóvenes llegan allí y dicen, ¿y tú por qué haces esto? Porque yo llegué aquí y se hacía así. Qué bien, ¿no? Muy bien. Con lo cual, continuamos. Después hay un problema que tenemos importante, es que se han desintegrado las instancias de socialización. El siglo XX, las instancias de socialización eran la familia, el Ateneo, la iglesia, es igual, lo que queráis. Y esto ya se ha desintegrado. Por eso nos depositan a las escuelas y a la educación muchos temas que deberían ser familiares. Hay mucha gente, la crisis ha pasado... Bueno, en Cataluña tenemos el 40% de niños al borde de la miseria, con lo cual hay un problema de instancias de socialización, de comida, tenemos que abrir las escuelas para que coman en verano, para que coman en vacaciones, bueno, porque hay grandes problemas sociales que ha provocado la crisis actualmente, con lo cual tenemos las instancias de socialización pues, con problemas, las madres, los padres, la familia, la iglesia, por supuesto, o ya la comunidad. Fijaros, si me clicas en el... ¿Vas cogiendo el truquillo? Mira, papá, la tutora quiere hablar contigo, me han suspendido 10. Joder, nene, no me des del día, bastante tengo con el 3-0 del Barça. Bueno, es una broma para ver que realmente a veces la gente no está por la educación de sus hijos, por otras cosas, ¿no? La flecha. Venga, perfecto. Fijaros qué interesante, lo comentaba hoy en la entrevista, que una cosa que tenemos, que no teníamos antes nosotros y la comunidad era un tren, las vías del tren. Yo siempre explico que yo cuando era pequeño era muy travieso y me pegaban los maestros. En aquella época pegaba mucho, no estaba permitido, me pegaban. Si estaba permitido no sé, pero me pegaban. Después iba a casa y no le decía a mi padre nada porque a lo mejor me castigaba y me pegaba encima.
y después fui mayorcito, fui antifranquista y me pegaba a la policía, me pegaba a todo el mundo. Pero era coherente con la realidad. Claro, esta coherencia se ha roto. O sea, nosotros intentamos defender unas competencias, unos valores, y la comunidad a veces, o la televisión, o otros valores, defienden otra cosa. Con lo cual aquí tenemos un problema de influencia del contexto. Muchos problemas de la influencia del contexto hacen en el País Vasco. Es cierto, además, alrededor de Bilbao, sobre todo, donde este contexto a veces se lleva a chicos y chicas y desaparecen de la ESO y pasan a la exclusión social. Es más potente la droga, las pandillas, el estar por la calle. Bueno, es un problema que tenemos, ¿no? Aquí aparecen dos conceptos nuevos que podéis, no voy a hablar porque podéis profundizarlos en el Google. Ya sabéis que un profesor nunca explica algo que esté en el Google. El Google lo explica mejor. Entonces, aparecen dos cosas. Desde el punto de vista psicológico, aparece la ecología del aprendizaje. Tenéis en el YouTube vídeos que aparece la importancia de que el alumno aprenderá de fuera y de dentro. Pero atención que esto hace cambiar la forma de pensar, ¿eh? Se ha acabado el maestro de escuela. Se ha acabado el maestro de escuela. Ha de ser maestro comunitario. El contexto es fundamental. Será fundamental para nosotros, fundamental, porque ahí tenemos un problema. A veces no. Hombre, si trabajáis en una escuela de clase media alta, aquí no pasa nada, pero si trabajamos en escuelas con grandes problemas de exclusión social, aquí tenemos un problema. Con lo cual, y en el campo de la pedagogía les llamamos educación expandida. Es decir, que nosotros no únicamente trabajamos la educación dentro del aula, sino fuera del aula. Y además intentamos buscar aliados, los padres, la comunidad. Los padres a veces no son aliados, pueden ser hasta enemigos a veces, la comunidad. O sea, ¿dónde está este chico en la calle? ¿Qué hacemos con el ayuntamiento? ¿Nos mejora las plazas para que no haya droga o prostitución? Es igual. ¿Qué hacemos con la gente cuando va a un gimnasio, cuando va a danza, cuando va a música? Tenemos que aliarnos con esta gente, si queremos que realmente la educación nuestra sea una educación completa. ¿Me entendéis la idea, no? No quiero extenderme porque es interesante y además el País Vasco sé que se trabaja el tema en algunas escuelas. Muy bien. Esta idea de no hay soluciones viejas para problemas nuevos, fijaros, Manolito. El que no haya entendido, que levante la mano. Levanta la mano Manolito. Dice, veamos, Manolito, ¿qué es lo que has entendido? Dice, desde marzo hasta ahora, nada. Bueno, Manolito, seguramente de una escuela, que la maestra o el maestro no sabe la falacia de la enseñanza, que lo vuelvo a repetir. La falacia de la enseñanza es que hace 20 años, como mínimo, y hoy día, vuelvo a repetir, apoyado por la neurociencia, el ser humano no aprende por transmisión verbal del conocimiento. El ser humano aprende construyendo conocimiento. Y otra cosa que no sé si el compañero ha dicho, que nos han dicho los neurocientíficos, que nosotros decíamos que el ser humano aprende bastante por la relación. Hoy día los neurocientíficos hablan de las emociones. Pero bueno, los pedagogos decíamos la relación, ¿no? Y es cierto que las emociones son inseparables del aprendizaje. Eso estoy de acuerdo y totalmente. Y nosotros decíamos que la relación condicionaba el contenido. ¿Quieres que tus alumnos aprendan? Trátalos bien. Trátalos bien. Y decíamos esto. Ahora nos dicen, no, y esto entraría dentro de este tipo de las emociones importantes, en sentido global, ¿no? La emoción es inseparable y esto hace cambiar mucho la forma de trabajar en las aulas, ¿no? La falacia del conocimiento, lo repetí, dice, pensar que es una falacia pensar que el ser humano aprende por transmisión verbal del conocimiento. El ser humano aprende por construcción del conocimiento. Ahí entran las competencias, el trabajo, el hacer, me parece que tú has hablado de esto, ¿no? El hacer, después comentaremos, ¿no? Los métodos de proyectos, allí me hace gracia el método de proyectos, que está de moda en todas las escuelas, aquí también, método de proyectos. Ya sabéis que el método de proyectos este año, 2018, hace 100 años. Kilpatrick lo inventó en el 18, que era discípulo de John Dewey. Con lo cual avanzamos mucho, avanzamos mucho. 100 años después, está bien, ¿no? 100 años después se cumple la máxima de la innovación que dice que a veces aprendemos de la innovación 100 años después. Pero bueno, está bien, si aprendemos algo, está bien. Pero la metodología de proyectos, o la investigación, o los trabajos que hacemos con los chicos, el rompimiento de las paredes del aula, todo esto es construir conocimiento. Pero claro, esto hace pensar diferente. O sea, se ha acabado tanto hablar, o sea, la frase es, Dios os dio a los maestros 2 orejas y una boca. ¿Para qué? Para escuchar más que hablar. Es una metáfora, Vamos a trabajar. Hombre, claro que explicamos, claro que sí que explicaremos, pero explicaremos para generar conocimiento previo, para estar a la cuestión, porque nadie puede construir si no tiene algo sobre lo que construir. Y el conocimiento previo ayuda a los alumnos a construir este conocimiento. Lo digo porque sí que sirve. O sea, yo siempre digo que la clase del maestro no es mala, es quien la da y cómo la da. Pero la clase no, porque aumenta el conocimiento, que te permite construir después el conocimiento. Pero sin construir el conocimiento, ¿sabéis cómo queda esto? Crab learning, aprendizaje basura. Y estamos cansados de tanto aprendizaje basura en este país.
Bueno, el país hablando de Euskadi, porque el país mío es otro, pero bueno, es igual. Es decir, estamos cansados de tanto aprendizaje basura, que lo puedo comprobar. ¿Tú sabes qué es una integral? ¿Y para qué sirve una integral? Dime la ley de Ohm. Dime la ley de Boyle-Mariotte. Es igual, no hago bromas, pero en principio es mucho aprendizaje basura, crab learning. No os asustéis. Bueno, este ejemplo, ¿cómo aprendemos? Mira, aquí, por ejemplo, es crab learning, ¿no? Aprendizaje basura, en la pirámide más básica del aprendizaje, ¿no? También esta es de Frato. Hoy os explicaré el árbol, desde abajo hasta arriba, las raíces, el tronco, ¿vale? Y está en un bosque. Y se llama la escuela de la naturaleza. Es la metáfora del nadador, intentar enseñar a nadar mediante PowerPoint. Mirad, esto es lo que os comentaba en la pregunta. ¿Qué sabemos hoy día? Es verdad que viene un poco de fuera, ¿no? Mira, sabemos la retención del aprendizaje, de promedio, Si un ser humano oye, se retiene el 5%. Y la retención del 5% es, cuando hagáis una clase, los chicos y nosotros aprendemos como máximo 7 cosas en una clase. A corto plazo, el ser humano aprende 2 más menos 7. O sea que alguien nada, pero 2 más menos 7. Más no, con lo cual no atiborremos el cerebro de los cortocircuitos del alumno. Si se oye, mira, si lo hago leer, 10%. Si lo hago ver audiovisuales, que es importante para ellos, imágenes, aumenta al 20%. Si hago una demostración, una observación con ellos, un 30%. Si le hago discutir, dialogar, aumenta un 50%. Si hago ejercicios prácticos con ellos para trabajar sobre temas, está en 5%. Y si además posibilito que uno se lo explique a otro, pues entonces hay el 90%. Esto es importante para nosotros porque nos indica la gradación de cómo tenemos que trabajar en las aulas. Lo escuché y lo olvidé. Esto es diferente a lo que yo aprendí, ahora os diré. Lo hice y lo entendí. Y lo expliqué y lo aprendí. En el fondo, la frase famosa de Confucio, dicen que es de Confucio, pienso que es mentira, porque todo lo que la gente no sabe dice Confucio, ¿no? La frase de Confucio decía, si lo oigo, lo olvido. Si lo veo, lo recuerdo. Y si lo toco, lo aprendo. Y esto dicen que es de Confucio. Si es verdad, imagínate. Después en Internet, si vais a Internet, hay muchas variaciones de esta frase, muchas. Hay Confucio, proverbio chino, hasta hay gente que dice que es de un presidente americano. Bueno, Jefferson, es igual. Pero en principio es, fijaros, información pasar a competencia de conocimientos, ¿no? Es el cambio que tenemos que hacer. Muy bien. Y todo esto en un universo de la tecnología, que además en el caso de la secundaria, la tecnología es muy importante en el sentido de que es una memoria externa. Fijaros lo que voy a comentar, no tanto en primaria. Primero, ¿me haces el link a tecnología? ¿A tecnología me haces el link? No, aquí no. Aquí no, esta no es. Tira hacia atrás. Mira, ¿ves? No, hijo, nosotros no te descargamos de Internet. Tú naciste, ¿no? No, chaval, ahora los bebés no vienen de París, una cigüeña, vienen de la red, claro, es el siglo XXI, vienen de la red, ¿no? ¿Me haces la flecha? La flecha, por favor. Sí, gracias. Fijaros qué interesante la tecnología, y lo dejo aquí porque yo no soy tecnólogo. Antes el nuevo, fíjate, antes la educación era el saber cómo y el saber qué. Qué aprender el chico y cómo lo hago. Ahora tenemos el saber dónde. El saber dónde, porque tenemos herramientas que nos lo posibilitan. Tenemos pues, los ordenadores, tenemos también el teléfono móvil, que es importante. Con lo cual tenemos un problema en la educación que estamos estudiando todos, ¿no? El teléfono móvil, para vosotros, para mí casi todos, se utiliza para distracción y para comunicación. Mucho WhatsApp y distracción jugar, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que cada vez más es un pequeño ordenador, es lo que se llama una memoria externa. ¿Vale la pena aprender la fecha de las batallas de las Navas de Tolosa 1212 que aprendí yo? Si esto le digo a un chico y lo busca, ¿vale la pena ocupar nuestro cerebro en cosas tan nimias y no utilizarlo en cosas más importantes? No quiero debate, pero ¿vale la pena que sepa el niño estas cosas? ¿O la niña? ¿O vale la pena que sepa otras cosas más importantes que no esto? Porque esto lo va a encontrar en el Google en el momento que le dé la gana, como hacemos nosotros. Estamos en una comida y aparece un queso, oye, pues déjame ver, mira, pues no sé qué hostia, pues no, lo hacemos igual, ¿no? O sea, fijaros que en la educación tenemos un problema de cómo pasamos a oportunidades de aprendizaje con la tecnología. ¿Cómo utilizamos la tecnología como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Esto viene a que, señores, todos nosotros hemos perdido el monopolio del saber. Los maestros, las maestras teníamos el monopolio del saber. Lo que decíamos nosotros iba a misa, aunque fuera mentira. Hoy los padres lo cuestionan, pero es que está en la red.
El saber está en la red. En la televisión con 100 canales está en la red, con lo cual esto es importante, ¿no? Y después aparecen nuevas metodologías alternativas, que es utilizar la tecnología para aprender, sobre todo en secundaria. A ver, levantad la mano la gente que hace aula inversa. Vale. Pues vais a internet, sobre todo hablo de secundaria, más que primaria. Primaria alguna experiencia, pero sobre todo secundaria y universidad. Ir a internet y mirar aula inversa en secundaria y veros experiencias de trabajar la tecnología fuera del aula. ¿Para qué vas a explicar una cosa que está mejor en el Google? Los diriges al Google y después, sobre los errores de los chicos, construyes la clase, ¿no? Pero bueno, yo no quiero meterme, es la tendencia última que viene de Estados Unidos, hace años que está practicando y vale la pena mirarlo. Aula inversa o invertida. Flip classroom. Mole. Venga. Venga, factores que tenemos que, para mí, desde mi punto de vista, introducir desde dentro. A ver, primero, ya os he comentado, repensar la relación sociedad-escuela. Educar en el siglo XXI. Aquí aparecen temas importantes que se han comentado, gestión de las emociones, creatividad, convivencia. El compañero comentaba un libro mío hace años, que ya empezamos a trabajar en las ciudadanías, ¿no? ¿Por qué pegan los hombres a las mujeres? ¿Por qué las matan? Ayer el tema, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué estamos haciendo en la educación, no? ¿Estamos introduciendo una ciudadanía paritaria o no? Claro. ¿Qué pasa cuando los chicos queman a un mendigo o lo maltratan? ¿Estamos desarrollando la ciudadanía solidaria? ¿Qué pasa cuando votamos al PP? ¿Estamos desarrollando la ciudadanía democrática? Bueno, sí, vale. Perdón, bórralo esto, Bórralo. La ciudadanía democrática. Hay ciudadanías importantes que hemos de desarrollar. Hay autores que dicen que enseñar algún tema de matemáticas o lengua o de sociales, los chicos lo podrán encontrar en internet, pero que enseñar las ciudadanías, la solidaridad, la cooperación, la paritaria, somos nosotros que tenemos que hacerlo porque no lo verán nunca en la red. O sea, que hay gente que dice que se decanta a que hemos de poner mucho énfasis en estos contenidos, que es lo que Einstein decía, lo invisible, que a veces no se ve, pero que es fundamental en la educación, ¿no? Porque si no nos plantearemos como se plantearon después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hemos hecho los educadores para que la gente no pegue, no mate, no se insulte? Bueno, ¿qué hemos hecho, no? Es decir, esta idea es interesante de decir, bueno, vamos a trabajar temas importantes, cómo gestionamos las emociones, que el compañero ha hablado, la convivencia, las ciudadanías. Y el profesorado, luchar contra el individualismo. Se ha acabado. Mirad, el maestro, la maestra, ha muerto. Viva el equipo docente, apuntarlo. Sí, porque el maestro que se queda solo, se va a morir solo de asco. No funciona hoy día, en el siglo XXI, un maestro aislado. No funciona. Esto es el modelo de dejarme solo, como el torero, dejarme solo. Dejarme solo. No funciona. Ahora iremos a parar esta colaboración. Es que es imprescindible, aunque sea para tu salud mental. En España hemos aumentado las bajas por enfermedad en secundaria. Hemos descubierto un nuevo síndrome del maestro o la maestra de secundaria de ESO por la noche, el domingo, que tiene mal de cabeza, pensando que al día siguiente a las 8 tiene el Jordi, el Mohamed, el Pepito, aquí debe ser otros nombres. Porque, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas bajas tenemos? ¿Cuánto malestar tenemos docente? ¿No? El que se queda solo se acaba muriendo solo. Y pide una baja porque le ha salido un grano aquí, en la punta de la nariz. Y está 3 meses de baja con el granito. Y es una depresión, ¿no? Vosotros a lo mejor no, porque estáis en las Castolas, es donde está más controlado, supongo. Pero si miro, no sé. A lo mejor hay alguna del granito, pero bueno, no. El tema de la anomia. Anomia es el desencanto. El desencanto. Llevas años, oye, esto no es lo que era, el desencanto. Esto existe quizá más en la pública actualmente, ¿no? La tolerancia. Fijaros qué interesante. Hoy hemos descubierto que no podemos trabajar en una escuela si no aplicamos tolerancia profesional. Tolerancia profesional. ¿Me haces el link? Con cuidado. Mirad. Según el informe de evaluación, a este seminario le falta coordinación. ¿Hay alguna razón como para que no pueda asistir una mínima coordinación? Tolerancia. No se puede trabajar de forma colaborativa si no nos toleramos unos a otros. A ver, esta señorita es joven, todos sois jóvenes, y después hay es joven, tiene pocas manías, perdón, pero hay gente más mayor por aquí que se ha hecho mayor y tiene manías. Y a lo mejor se ha peleado con el marido, con el hijo, y llega a la escuela con su problema. Entonces ese día, no sé qué pasa en la reunión, que ella se pone como una moto
¿Qué le pasa a la María? O a la Igor, o ¿cómo se llama? A Begoña, yo qué sé, ¿cómo se llaman aquí? Que tenéis estos nombres, ¿eh? Bueno, es igual, don Salasira, ¿no? Que es mi nieta, ¿no? Entonces, pues no, ella lo que ha hecho es que tiene un problema y lo traspasa en el día a día, porque los maestros y maestras estamos muchas horas codo con codo, codo con codo, con lo cual, entonces aquí tenemos que aplicar tolerancia profesional, porque un día te pasará a ti. Fijaos, es importante, porque esto es nuevo, porque hemos descubierto en la investigación con las escuelas que si no hay tolerancia profesional, si tú no aceptas lo que explicas a los chicos que son intolerantes, si no lo aplicáis vosotros mismos, no tiramos adelante un proyecto, se aísla cada uno. La tolerancia profesional será fundamental. Todos somos raros, todos nos hacemos mayores, todos tenemos problemas, todos somos diferentes. No vendemos esto con los chicos, pues aplicarlo a vuestra carne. Y esto es importante, el tema. Y si no lo hacemos, pues bueno, la escuela continuará haciendo cosas bonitas y tal, pero no trabajará conjuntamente. Aparece un concepto importante. El link está, me parece que está en el centro. A ver, busca la mano. Vale, venga. Aparece la balcanización, que es el concepto que lo sabéis, ¿no? Si vais a internet, balcanización, la balcanización está muy documentada. Es las pequeñas guerras que tenemos y no sabemos por qué. Yo no voy a tomar café con esta no me hablo. Esta me dijo un día no sé qué, esta no sé qué. Ya sé que aquí no, que trabajéis todos bien. Pero este concepto se llama balcanización, que está, bueno, el concepto está en internet, buscarlo, de los maestros. Se llama balcanización porque hacemos pequeñas guerras en escuelas de los Balcanes. Luchamos todos, no sabemos por qué, para ser diferentes. Entonces, esta un día me dijo, oye, estás más gordita. Uy, qué ojeras, qué... ¿no? Entonces, al final, estas comunicaciones no gratificantes y las reuniones genera que voy a tomar café con unas y no con otras. ¿Me hablo con esta o no? Bueno, es igual, digo, hablo en femenino ahora yo, voy a perdonar, también en masculino, ¿no? Pero es verdad que se llama balcanización y esto tenemos que evitarlo. Si la escuela está balcanizada, pequeñas balcanizaciones destruyen el colectivo. Destruyen. Para educar a los chicos tenemos que evitar la balcanización y esto es tolerancia. La quinta columna a lo mejor en Icastolas no existe, en la pública existe más, en mi conocimiento. La quinta columna es aquellos que calladitos dicen que sí y en el pasillo dicen, anda ya, que le den, anda ya. Ahora voy a hacer lo que dice la fundación esta, sí, hombre, con el trabajo que me lleva a mí, no dicen nada, pero cuando están en el pasillo, sabéis que la quinta columna son, en la guerra, los que envían al bando contrario a contaminar. En educación está documentado que hay gente de quinta columna. Callan y le digo, anda ya, voy a hacer yo esto con el trabajo que me lleva, anda, por lo que me pagan, no sé qué. Ya sé que aquí no, pero la quinta columna es muy peligrosa, sabe diagnosticar e intentar ver, hombre, no, oye, vamos a intentar hacer un esfuerzo entre todos. Vale. Algunos factores de innovación también son, por ejemplo, una cosa que está haciendo actualmente mucho en escuelas innovadoras es revisar todo el trabajo del cambio metodológico, del cambio organizativo. Recordad, no podemos cambiar la educación si no cambiamos al profesorado y dónde trabaja. ¿Y dónde trabaja? ¿En una escuela? Claro, con lo cual la metodología, ¿qué metodología hacemos? Las relaciones entre nosotros, la comunicación, ¿cómo nos organizamos? ¿Nos organizamos como en el siglo XIX? ¿En departamentos que están obsoletos? ¿En ciclos que están obsoletos? ¿O nos quedamos por materias, por trabajos, por temas de reuniones diferentes que se está haciendo? En lugar de un profesor hay 3 en el aula, o 2, como está en Cataluña actualmente en muchas escuelas, ¿no? Donde los alumnos llegan y pueden salir cuando quieran y entrar cuando quieran. Muchas veces van a su trabajo, tienen trabajo individualizado, que ya lo decía Feinet, recordar, con el plan individualizado, tienen su trabajo y los profesores explican a veces, pero todos tienen trabajos en grupos, me parece que el compañero ha comentado, no hablo del rincón de pensar, que me ha dicho, que sería como un castigo, eso de pensar es como un castigo, vaya usted al rincón de pensar. Entonces yo siempre digo, no puede ser, el pensar es un castigo, ¿no? Pero bueno, no sé si has dicho esto, no sé, pero me han dicho, es que ha hablado del rincón de pensar, hombre, no será un castigo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se rompe la estructura, se rompe la estructura, se queda de forma bien. Y la idea de que estén 2 o 3 maestros en el aula trabajando con los alumnos de diferentes niveles, y trabajando en espacios grandes, con rincones de trabajo, con pasillos, con ordenadores, esto lleva un tiempo, tenéis que formaros durante un año. A los maestros se les forma durante un año para trabajar así, como mínimo, pero es muy gratificante. Y el aprendizaje es mucho más alto, por supuesto, de los chicos, ¿no? Se ha de trabajar más, es verdad, pero es más gratificante, ¿no? Que no ir a tu clase a explicar, ya sé que no lo hacéis, A ver, coger el libro, página 40, lectura colectiva, ejercicios 4, 5 y 6, trabajo en la pizarra, después el patio y a ver qué hora es, no sé qué. No, ya sé que no lo hacéis, pero no, esto no es nada gratificante, Nada gratificante, ¿no? El tema de alineamiento es esto, Cuando hablamos de alineamiento, ir a internet, alineamiento constructivo, es
Ahora en la educación, no sé si el compañero ha explicado, pretendemos cosas, ¿no? Emociones, competencias, que sean críticos, que analicen, que sean comunitarios. Y después lo que hacemos es memorizar, repetir y copiar. Anda. No sé vosotros, ¿eh? Con lo cual, esto se llama que estáis desalineados. No, no puede ser. A ver, ¿qué pretendemos en esta escuela con estos chicos? Vamos a alinearlos. ¿Qué metodología nos llevará a estos contenidos y a estas competencias y a estos objetivos? ¿Qué organización nos llevará a estas competencias? Porque si al final resulta que pretendemos en Euskadi o en donde sea que sean críticos, que no peguen, que sean democráticos, solidarios, y al final lo que hacen es repetir, memorizar y copiar, pues señores, estáis desalineados. Esto no funciona. Así no salen. No digo vosotros, estoy generalizando, porque yo digo, es un problema. Con lo cual, hoy día estamos trabajando mucho en el alineamiento constructivo. Tenemos que alinearlos. Tenemos qué pretendes y a partir de cómo lo hacemos para conseguir esto cuando acaben los chicos. Porque si no, salen con conocimientos diferentes a lo que pretendemos, ¿no? Y así nos va, Es un tema interesante, de analizar. El tema de la comunidad, a veces dicen que el proverbio africano es una tribu. Yo digo, no, hoy día se ha cambiado. Los africanos tienen una tribu porque estaban consolidados y coherentes. Ahora necesitamos una buena tribu, no una tribu. Es esta idea del espacio de aprendizaje. Viene a decir de que la escuela, fijaros, la transformación fundamental que se está haciendo hoy día pensando el tema es que pasamos de ser espacios de enseñanza, atención, mirarme, a espacios de aprendizaje. Y esto hace cambiar la forma de trabajar el maestro y la maestra. Porque hay de crear espacios de aprendizaje y no únicamente espacios de enseñanza, que también, pero no únicamente espacios de enseñanza, sino que transito y voy a espacios de aprendizaje para construir conocimiento. Y esto es importante. Entonces, esta es la finalidad. No olvidemos que tenemos espacios de enseñanza, pero sobre todo espacios de aprendizaje. Y ahí está la finalidad, sabiendo lo que sabemos hoy día en el siglo XX, cómo aprenden los alumnos y cómo aprende nuestro cerebro. Que además lo podemos aplicar, porque los maestros a veces nos olvidamos de nosotros mismos, de cuánto aprendizaje basura hemos tenido en la educación de nuestra socialización, ¿no? Esta idea de espacio de aprendizaje y complicidad educativa, lo que decía, hemos de intentar ser maestros comunitarios. Vamos a buscar los cómplices para que nos ayuden a educar a estos chicos. Puede ser la familia, a veces no puede. Yo he estado en reuniones donde la madre, el padre ya no viene, me dice, mire, tiene usted razón, no lo puedo dejar viendo la televisión hasta las 2 de la mañana o jugando, pero no puedo hacer nada. Es la impotencia de la familia, no puedo hacer nada. Sabéis que hay muchos problemas, ¿no? Los padres sí que vienen cuando hacemos un truco, que enviamos una nota y dicen que vamos a hacer un contrato. Entonces los padres vienen, no sé por qué, pero vienen, ¿no? El contrato significa un acuerdo. Por ejemplo, hay una experiencia de contrato que es decir a los padres, a ver, ¿ustedes a qué se comprometen? Nosotros nos comprometemos a su hijo a enseñarle lo mejor posible, a que venga, pero ustedes tienen que llegarlo puntual, tienen que dejarlo dormir unas horas, no tiene que ver la televisión hasta la 1 de la mañana, no puede jugar en el teléfono no sé qué. Hablo más de chicos, pero bueno, ya empezamos a los 10 años o 12, a los 11 ya empiezan, ¿no? Esto le llamamos contrato. Entonces, este contrato, cuando decimos, vamos a hablar del contrato, vienen los padres. Es una cosa interesante, anecdótica. Si vamos a hacer una reunión, vienen las madres. El mundo, no sé aquí, no sé aquí, pero normalmente pasa bastante esto, ¿no? Hablamos de esto, porque tenemos que intentar buscar la complicidad educativa. Y nosotros hemos descubierto en Barcelona, y lo estamos haciendo, que el ayuntamiento ayuda a hacer plazas, cambiar el contexto del barrio, porque si cambia el contexto aparecen los abuelos y las abuelas y mamás y papás con niños, con cochecitos que se dan en el banco y ¡yum!, desaparece cierta delincuencia, ciertos problemas, y entonces esto aumenta, es complicidad educativa, urbanística con nosotros. Y si además después hablamos con los gimnasios, o con danza, con los extraescolares, o montamos extraescolares en el centro de una forma determinada, bueno, ¿veis la idea de la complicidad educativa? Esto en el siglo XXI es fundamental, Antes no, pero ahora sí, es fundamental, porque muchos niños se nos van a ir, adolescentes, porque no hemos tenido en cuenta esto y se nos va a comer el contexto. Y abandonan. No sé quién es el nivel de abandono aquí de la ESO, pero en nuestro territorio es bastante alto. Bastante alto. Hablo en general, de pública y privada y subvencionada. No. Muy bien. A lo cual, fijaros, me parece que ha salido algo de esto. Hemos de reflexionar sobre la profesión. A veces hablamos de tres cosas: conocimiento, contacto y compromiso. O sea, las tres Cs del maestro es conocimiento. Señores, tenemos que saber las materias, pero no es suficiente, somos gente culta. Contexto, contacto con los padres, contacto con los alumnos, relación, emociones y compromiso. Compromiso con el cambio de la educación. Somos importantes, somos los más importantes del país, aunque no se lo crean y nos maltraten. Pero en principio el maestro es, como decía Jovellanos, en la República somos
decía Jovellanos en la República, el maestro es el primer ciudadano de la República. Nunca mejor dicho desde Cataluña, pero en principio el tema es conocimiento, contacto y compromiso. Y, a ver, no me recuerdo, ¿me haces el link en profesorado? A ver qué aparece. A ver qué aparece, bueno, aparece este de Forges, que en paz descanse, hacemos un homenaje a Forges, ¿no? Que realmente ha apoyado mucho la educación. Profesión, dice, hay quien dice que el profesor no trabaja. Dice Forges, animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Y no dice una cosa que yo a veces digo, y limpiadora del lavabo. Pero bueno, dice, todo esto no cabe. Dice, bueno, pues ponga profe de español, que es lo mismo. Bueno, es una broma de Forges interesante de ver la vida del magisterio. Hay un pobre en internet que explica esto, ¿no? Que llevar a los niños de excursión, las caries, los piojos, no sé qué, que el trabajo del maestro es ingente a veces, ¿no? Está aquí la flecha, Vale, el alumnado, vamos a ver el alumnado. Fíjate el alumnado, es enseñar, estimular y retar. A ver, ¿qué sale? Ah, sí, está, sí. Profe, ¿ha habido alguna promesa de prejubilaciones para adolescentes? Dice, no, Jonathan, tenías que acabar la ESO. Dice, me cago en... Venga, la flecha. Perdonad, esto es para romper la fatiga, Pero ¿cómo hacerlo? A ver, retomar el entusiasmo. Fijaros la frase, no podemos ir con certeza con el camino equivocado. Hay gente, maestros, que van con certeza por el camino equivocado, por el camino equivocado. Venga, ¿qué podemos hacer? O al menos intentar, de la gratificante tarea de enseñar. Tengo tiempo, ¿no? Sí, a mí me has dado tiempo, ¿no? Sí. Muy bien. Venga, vamos a intentar ir resumiendo. Ideas clave. Ya sabéis que el ser humano no aguanta más de 7 cosas, voy a intentar que sean menos. Por mucho que... O sea, voy a intentar los guijarros, lo demás es pura arena. Es pura arena. Bien, de la individualidad a la colaboración. Lo que llamamos en el magisterio, hemos de trabajar la colegialidad participativa. Os diferencio. El magisterio tiene 2 tipos de colegialidad. Lo que se llama colegialidad artificial y la colegialidad participativa. Artificial es, a ver, levante la mano un director o directora. ¿Director o directora? Tú. Él dice, señores, la fundación que nos manda, yo qué sé, estoy improvisando, nos dice que tenemos que hacer un proyecto de convivencia. Joder, pero si el problema que tenemos aquí es de matemáticas. Nada, lo dice de convivencia. Venga, todos a trabajar esto. Después lo guardarán en un cajón. Pero, en principio, esto es colegialidad artificial. ¿Vale? La colegialidad participativa es, oye, este centro, tenemos problemas con los chicos por lo que sea. Convivencia, machismo, matemáticas o lengua, que no sé qué. Esto nos duele. Vamos a hacer un proyecto de cambio de esto. Y esto es colegialidad participativa, porque es lo que nos duele. Lo otro es artificial. ¿Qué se ha de hacer? Claro que se ha de hacer. Es artificial, te lo manda o la administración o la empresa, el que sigue, y se ha de hacer. Pero en principio lo que se trabaja más es lo que nos hace daño, donde nos duele, que es la participativa, ¿no? Lo de la colaboración, a ver si funciona. Vamos a probarlo. Clic a colaboración. Bien, fijaros la frase de colaboración de un autor que me gusta mucho. Dice, a partir del individuo se construye la colaboración. Nosotros tenemos una identidad como maestros y no renunciamos. Es como vosotros las mujeres o los hombres. No renunciamos a nuestra identidad de mujer, pero sí que la compartimos con otros compañeros. Yo no renuncio a ser catalán y vosotros vascos. No, pero no significa nada de que después yo lo construyo en colaboración con otra gente. No me quedo solo con ello. O sea, mi identidad se mantiene. Es lo que diríamos, es importante. Pero yo construyo la colaboración a partir del individuo, de todos nosotros. Mirad qué dice. El mejor profesor o profesora de un profesor es otro profesor. Y no tan solo el mejor, sino que a menudo el único posible. Ya sé que es exagerado, que alguien te puede ayudar, pero es esta idea, ¿no? O sea, si nos salvamos, nos salvaremos todos juntos, o nos hundimos todos juntos. Por eso es importante con quién trabajamos, ¿no? Entonces, si continúas... Espera, continúo yo, perdona. Vamos a ver, ¿funcionará? Me tocas mirar un ejemplo para relajarnos. Venga, toca al centro, al centro. Venga. Vamos a ver, trabajo en grupo. Llega el tiburón. Trabajo en grupo. Colaboración. Vamos a ver las hormigas. Colaboración. This is a demonstration of Flipformat.
Colaboración de los cangrejos. Sí. Está en internet, ¿eh? This is a demonstration of flip format. Ahí está la flecha. Si vas al power está la flecha, ¿eh? Aquí no. Tienes que ir hacia... A ver, ¿voy yo hacia atrás? Espera. Ahora, la flecha. Perfecto. Muy bien. Fijaros que hoy día hablamos del aprendizaje entre iguales y es la formación horizontal, ¿eh? Es cierto que ha de haber formación vertical, que vienen ponentes, mientras no nos maten de PowerPoint, ¿eh? Pero en principio es interesante. Yo siempre digo que más quiero yo que un compañero me explique a mí en 2 horas lo que le ha costado muchas horas de trabajo y de investigación y de lecturas. Me ayuda a avanzar el conocimiento, ¿no? Pero hablamos de formación horizontal. Esto sí que hay experiencias interesantes. Todo el mundo sabe qué es la Lesson Study, ¿no? La Lesson Study o estudio de lecciones es una... Esto viene de Japón, que hace años que lo hacen y ahora está de moda, ¿eh? Está de moda. Japoneses, aparte del sushi, tienen cosas interesantes, ¿eh? En el caso de Lesson Study es, imaginar por un momento, que esos son profesoras de una clase, entonces preparan un tema conjuntamente. Entonces ella lo hace y las dos observan en su clase. Después se reúnen y discuten cómo ha ido, ¿eh? Y a lo mejor si ha habido errores, lo vuelven a planificar y ella lo hace. Entonces vosotros dos lo observáis hasta que el tema queda concreto, ¿no? Esto se llama Lesson Study. Es una estrategia que está funcionando, es muy colaborativa y reflexiva. Cuando hablamos de reflexionar sobre la práctica y colaboración, Lesson Study, si vais a internet y colocáis Lesson de estudio o estudio de lección, hay más de inglés, Lesson Study, pero está, ¿eh? Explica experiencias interesantes. También está utilizando en Málaga, por ejemplo, para magisterio, también la Lesson Study, ¿eh? Hay experiencias interesantes es colaborar conjuntamente y observarse. Es la observación, lo que históricamente hemos llamado observación de la práctica del aula, ¿no? Que es fundamental para profundizar y aprender, ¿no? Después, el aula inversa, que es esto, ¿no? Y sobre todo en la parte de una edad determinada, secundaria, eso, que es dar trabajo fuera de clase, que el alumno realiza. Si a los alumnos les encanta, de secundaria hay un programa informático que se llama Socrative. El Socrative lo podéis bajar de internet, está en español. Tú haces preguntas sobre lo que los alumnos trabajan en casa, le envías el enlace, el alumno responde y te viene a tu móvil en Excel las respuestas correctas e incorrectas de cada alumno, con lo cual te permite ver los errores de los alumnos. Esto es lo último de lo último, señores, espabilen, es decir, sobre todo los de secundaria, ¿eh? La aula inversa o invertida, internet está plagado, y el programa Socrative, porque el Kahoot no sirve para ello, el Kahoot sigue más para conocimientos previos, para consolidar, para divertirnos, y el Socrative es más de aula inversa, ¿no? Bueno, son ejemplos de metodologías actuales. También aparecería metodología de proyectos, la gamificación, esto del Kahoot, el Lego, no sé si ¿quién trabaja el Lego? Estáis un poco atrasadillos, ¿eh? No. El Lego es muy interesante. Ir a internet, trabajar en la educación con Lego. Hay asociaciones de maestros de Lego. Hay maletas de Lego para trabajar en la educación. Los alumnos trabajan y construyen cosas. Vamos a construir ahora, no sé, la naturaleza de no sé qué. Y lo vamos a hacer mediante Lego y lo vas a explicar. Eso está de moda y es interesante. Yo he visto experiencias muy interesantes, sobre Lego. Lo que pasa es que es invertir la escuela en una maleta que venden de material de Lego, que vale un dinero, pero después hay en internet encontrar unos pasos metodológicos para trabajar con el Lego. Y esto a los alumnos les encanta, porque hacen lo mismo en trabajo en grupo, pero mediante, no siempre, construyendo Lego. Tenéis que meteros en estas cosas, porque esto es lo que a los chicos les engancha, igual que las imágenes, los vídeos, esto los engancha. Estamos en el siglo XXI, o sea, tenemos que motivarlos a trabajar por nosotros, no aburrirlos, no aburrirlos, que seguramente que no lo hacéis, pero bueno. Y 3 principios que han salido ya en el Kahoot. 3 principios fundamentales que os lo grabáis con fuego, que es el alumno sujeto de aprendizaje. Los alumnos aprenden de forma individual, esto lo sabemos por los psicólogos MIT, pero si lo hacemos trabajar y compartir el conocimiento, aumenta el conocimiento. Y si además los alumnos tienen problemas entre ellos y hacemos que se lo expliquen entre ellos, aumenta el conocimiento. Ya sabéis que hay alumnos que pues tienen más problemas que otros, con lo cual tú haces un trabajo cooperativo con ellos, ¿no? Es la cooperación, ¿no? El alumno sujeto, con lo cual tú eres el objeto de enseñanza. Intenta mejorarlo para que ellos aprendan. Profesor nivel 3, no nivel 1. Que es, los alumnos son buenos y malos. No, los alumnos son diferentes hoy día. Tú eres nivel 3, has de pasar a ver lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? El segundo es crear estructuras de diálogo, participación, discusión,
tranquilamente, un clima afectivo, un clima emocional adecuado. La escuela debe ser una cosa de placer. Hay una cosa interesante del PISA. Yo soy muy crítico con PISA, ya lo han comentado, siempre tengo publicaciones sobre ello, porque el que conoce más a la evaluación son los maestros, no la OCDE, que es un organismo económico. Pero bueno, no entro en el debate de PISA. Pero fijaros qué interesante, el último informe PISA, que los periódicos sacan lo más importante. Euskadi está en no sé qué, el otro está en no sé cuántos, ¿no? En competencia matemática, que a veces son nada, décimas. Pero no dice que los niños españoles en PISA son los que van más contentos a la escuela. Si os leéis el informe completo, cuando pregunta cómo van a la escuela, yo digo, anda, yo prefiero que mi nieto ahora vaya contento y no que le metan mucha matemática. Bueno, ya sé que también, ¿no? Pero esta idea de que no aparece esto en los diarios, ¿no? Nuestros niños son los que van más contentos. Algo hacemos. A lo mejor no explicamos bien las matemáticas. Y los coreanos, que a saber lo que hacen, ¿no? Y que los finlandeses, que son pocos y ricos, hacen una cosa y nosotros somos muchos y pobres. Claro, entonces lo hacemos diferente, ¿no? Está clarísimo, ¿no? La cultura nuestra no es la finlandesa, por suerte. Y menos la coreana, por suerte, solo faltaría que fuéramos todos coreanos, ya sería la leche. Con lo cual, yo digo, esta idea es que relativicemos el tema de PISA, ¿no? Pero bueno, es verdad que para esto sí que, fijaros, hemos de cambiar. Esto estaba aquí, ¿no? Sí. Alinearse constitutivamente y el método, la tercera, es alinearse constitutivamente, lo que digo, qué queremos conseguir y cómo lo vamos a hacer. Y después el método forma parte del contenido. Es tan importante lo que hacéis que cómo lo hacéis. A ver esto del contenido, a ver, ¿me haces el link? A ver, ¿qué aparece? Bueno, esta idea que ya ha salido un poco, O sea, habilidades sociales, reflexivas, que les permita comprender la realidad, razonar, la cultura crítica y también conocimientos. Esto forma parte del contenido. ¿Queremos enseñar esto? Pues tenemos que hacerlo de una forma determinada, no únicamente los contenidos, que también hemos de explicar contenidos, no nos dedicamos a jugar. Vuelve hacia atrás. A partir de aquí, fijaros, voy a revisar. Hemos, en el sentido, fijaros, de cambiar nosotros y el centro donde trabajamos. Es como si un empresario envía a sus trabajadores que tienen problemas de máquinas a la universidad a que hagan un curso mediante PowerPoint. Tú dices, ¿está tonto qué? Búscate una persona que venga a tu fábrica y que les explique cómo funciona la máquina. Sería lo normal. Esto que es tan lógico en las empresas, aquí nunca ha funcionado. Se envía a la gente a cursos donde a veces el ponente está descontextualizado, como yo a veces, ¿no? O está descontextualizado, explica cosas, qué interesante, pero no me ha servido de nada. Qué interesante, pero no me ha servido de nada, ¿no? Bueno, esto se llama ponentes que venden humo. Bueno, es igual. Fijaros qué temas... vamos a ver, ¿qué es un proyecto de centro? Me gustaría el enlace hacerlo, porque tiene unas condiciones internacionales un proyecto de centro, un proyecto de cambio, un proyecto de innovación. Mirad, primero ha de ser en el centro, pero atención aquí, que puede ser en el territorio. O sea, varias icastolas que están de problemáticas similares pueden hacer un proyecto conjunto de innovación. Esto es importante, No únicamente es el centro. El centro es la unidad de cambio, no el maestro. Es la unidad de cambio. El maestro ha muerto, viva el equipo docente. El centro es la unidad de cambio, pero centros que tienen las mismas problemáticas, ellos pueden trabajar un proyecto. La segunda es que parte de nuestros problemas, no de los problemas de la empresa o de la administración o consejero de turno, que no tiene ni idea de educación normalmente, después, bueno, excepto algunos que han sido viceconsejeros. Después, el profesorado, la escuela no es individuo, es miembro de un colectivo. Se ha de meter en el cerebro, tú eres miembro de un colectivo, con lo cual te lo has de plantear que eres miembro de un colectivo. Y esto te salvará la profesión, y más en el siglo XXI. Es miembro de un colectivo. Y la última es que todos intervienen en el proceso. Proceso de diseñar, de pensar, de discutir, ¿no? Son 4 premisas internacionales estas, O sea, partimos del centro del territorio, partimos de los docentes, sus necesidades sentidas, después el profesorado es miembro de un colectivo y después, por supuesto, yo y todos participamos del proceso. Me siento empoderado. Después lo veré por qué. O sea, no funciona una dirección que no te empodera, echarla. No sé si hay directores aquí o directores, ¿no? Echar, ¿no? Este director que no empodera al maestro es un inútil. Está trabajando como en el siglo XVIII. No funciona. O sea, no funciona. Y lo siento si hay alguno aquí. No sé. No funciona porque no es la tendencia actual. La tendencia actual es empoderar a los maestros. Ya lo veréis después por qué. Ya veréis después por qué. ¿Me haces? Sí. Esta idea es importante. Fijaros. En la educación, vosotros y yo, no tenemos problemas. Escuchadme, no tenemos problemas. Tenemos situaciones problemáticas. Porque ahora mismo yo estoy dando soluciones genéricas a todos.
Pero uno dice, a mí no me sirve esto, a mí sí, porque los maestros, lo sabemos que en su escuela, con su territorio, tienen situaciones problemáticas, ¿vale? No problemas genéricos. Esto es importante, ¿eh? Aunque en el territorio puede haber problemas similares, pero son situaciones problemáticas. Nosotros tenemos un pensamiento práctico, trabajamos en la educación, con lo cual tenemos situaciones problemáticas en el centro, ¿vale? Y no atacamos problemas genéricos. Por eso digo yo, hacer la menos formación posible, si hay alguien que manda, y hacer más formación en los territorios, porque ahí están las situaciones problemáticas. Lo que hace la formación genérica es aumentar los papeles, aumentar el currículum de los maestros, pero no tanto la innovación. Por eso hay mucha formación y poco cambio, ¿eh? Porque no se ha ido. En Europa se hace en muchos países, ¿eh? Nosotros va un poco atrasadillo, pero en principio ya se está haciendo bastante, ¿no? Trabajar en los territorios, ¿no? Fijar, una cosa importante que yo quiero remarcar, que hemos descubierto hace poco, es que los maestros y maestras tenemos que hablar de todo. Me llamó la atención hace poco en una asesoría de que una maestra de una escuela muy innovadora, eran todas maestras, todo, hasta el de educación física, que ya es raro, todos maestras. Y estaban como estresadas. Comí con ellas, y es una escuela muy innovadora, tenían 1000 proyectos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y dice una, es que no tenemos tiempo ni de hablar de nuestros hijos. Hostia, me llamó la atención, ¿no? Esta idea de que hemos de hablar de todo. Es lo que se llama la formación paralela, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasa? ¿Cómo están tus nietos, tus hijos y tal? Esta idea de hablar de todo, ¿no? Tenemos un problema. Las escuelas muy innovadoras no hablan de su propia forma de vida, y esto es importante en la relación entre los maestros, ¿eh? Por eso a lo mejor lo hacéis, ¿eh? Pero esta idea, ya sabéis que las escuelas muy innovadoras, os voy a decir una idea, ¿eh? No hacer muchos proyectos, ¿eh? Decir que no a quien sea. Hoy día hay la escuela de la pausa, como el comer, slow. Tenemos que sentarnos, comer bien y tranquilos, no mierda, no McDonald's, no sé qué es ahí el movimiento de slow food, ¿no? Pues el slow food también llega a la educación, hay 2 libros publicados de educación lenta, recordarlos, ¿no? Y ahora hablamos de la pausa en la escuela, hacer pocas cosas y bien hechas, y no muchas cosas y mal hechas. Que ahora un Erasmus, que ahora un proyecto, ahora un viaje, ahora tenemos que hacer no sé qué. Uy, hoy día se habla en las escuelas, señores, la educación funciona con la educación de la pausa. Pocas cosas y bien hechas, porque si hacemos muchas cosas nos estresamos y haremos muchas cosas mal hechas, ¿eh? En el concepto, en Internet lo encontraréis, se llama intensificación. Si intensificamos al maestro que haga muchas cosas, hará un trabajo mal hecho. Se llama intensificación, ¿eh? Miradlo en Internet, que existe. Está todo estudiado, ¿eh? El concepto de intensificación es interesante. Tú estás totalmente todo el día, te intensificas y haces cosas mal. Al final haces cosas mal. Si haces menos cosas, las haces mejor, ¿eh? Y esta idea de repensar las estructuras organizativas y administrativas. En fin, aprender todavía a trabajar juntos, más juntos. Fijaros, compartir, que es pensar, sentir y actuar. Me parece que tú has comentado algo, ¿no? Este día. El pensar, sentir y actuar es lo que se asimila a conocimiento, contacto, relaciones y compromiso, que es lo que tú en principio has comentado bastante, ¿no? Este día de pensar, sentir y actuar. Fijaros qué interesante, no haremos nada en la innovación del magisterio si no nos vemos como capaces de generar conocimiento pedagógico. Miradme, en el ADN de las magisterio, de las normales, antiguas, de las escuelas de formación, excepto Mondragón, en el ADN que nos ponen es que nosotros somos una profesión subsidiaria. ¿Qué nos dice el inspector? ¿Qué nos dice la empresa? ¿Qué nos dice la administración? ¿Qué nos dice la dirección? Y esto es un problema del ADN, ¿eh? O sea, estamos supeditados a veces a los demás. Mira, se incorpora en la formación y en la cultura del profesorado, está estudiado, ¿no? Entonces, claro, decimos, no es posible, porque el protagonista del cambio es el maestro. Con lo cual, fijaros, no haremos nada si no vemos al profesorado como sujeto capaz de generar conocimiento pedagógicos. ¿Qué dice la universidad? ¿Qué dice la inspección? ¿Qué dice la dirección? ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice la administración? Oye, ¿qué dices tú? Porque tú eres el que estás viviendo tu problema, tu situación problemática aquí. ¿Qué decís vosotros, no? Esta es la idea de sujeto capaz de generar conocimiento. Es lo que yo hablo de identidad pedagógica, que a veces la perdemos por el camino. A veces yo me molesta mucho en mi zona que digan, ¿qué dice la hoja de las instrucciones de la consejería de este año? Oye, pues que diga lo que le dé la gana. Vamos a decir qué decimos nosotros. Es verdad que tenemos que cumplir las leyes, pero ¿qué decimos nosotros, no? Porque resulta que nos imponen cosas que a lo mejor no son importantes para nosotros, ¿no? Esta idea, ¿no? O sea, fijaros que aparece el concepto de empoderamiento. Nos tenemos que empoderar. Y con nuestros compañeros empoderarlos. Chico, tú eres capaz de generar conocimiento pedagógico con tus compañeros. Yo a veces pregunto, ¿cuántos años llevas tú en la enseñanza? 15, tú 20, tú 10. ¿Estáis en primaria? Si sabéis mucho más que yo.
y este conocimiento no lo podemos compartir y generar conocimiento entre todos. La gente dice, bueno, es que yo, a ver qué dice la universidad, o vamos a tener un ponente, que el ponente a lo mejor ha visto a los niños en televisión, es decir, no sé qué, no sé, es igual, estoy exagerando, pero en principio este día es importante para mí, o sea, no haremos nada si no nos empoderamos, si no con nuestros compañeros somos sujetos capaces de generar conocimiento pedagógico, que significa hacer cambios. Innovaciones conjuntamente, que es lo que está promoviendo, aparte que la universidad, los asesores del COP, como se llame, tan raro esto que tenéis, los asesores, la gente, no sé qué, los inspectores, lo que sea, te ayude, ¿vale? Te ayude. Esto no implica que no te ayuden, porque la gente a lo mejor tiene más tiempo y puede ayudarte, y darte un golpe de mano. Pero en principio tú eres el que genera conocimiento y tú eres el protagonista del cambio. Con tus compañeros, es esta idea. Hemos de convencer a nuestros compañeros que no están aquí, que el papel del profesorado en el centro es procesos de innovación, que tú eres capaz, ¿no? Porque a veces los ponentes yo digo que a veces yo soy como un cura, meto bronca al que viene a misa. Claro, el problema es el que no viene a misa, ¿no? Claro, metes bronca al que viene a misa, ¿no? Como los curas en el púlpito, ¿no? Entonces, claro, esta idea de inocular a todos la importancia de que ellos son capaces de generar conocimiento, porque tienen conocimiento de su trabajo y su experiencia. Entonces, la frase que yo digo es: tienes que compartir las percepciones de la experiencia con tus compañeros y a partir de construir un nuevo conocimiento. Con lo cual, coordinación e intercambio, esto. Después, para ir acabando, sale la ceguera del conocimiento. La ceguera del conocimiento, fijaros que es, el reto del profesorado es poner en cuarentena, en reset, lo que parece inamovible. Ay, es que esto se hace siempre así. ¿Y por qué se ha hecho así? Horas de clase, 1 hora o 2 en secundaria. ¿Y por qué? Siempre se ha hecho así. Pero si no funciona. Bueno, es igual, pero se ha hecho así. Vale. Mira. Es como si el médico dice, no, ¿usted opera con las manos? Claro, llegué aquí, se hacía así y continuaba. Bueno, pues mire, o sea, imposible. Nos falta una profesionalidad de decir, no, ya hemos avanzado mucho, con lo cual tenemos que cambiar la forma de enseñar, poner en cuarentena. Entonces, ¿qué es la ceguera del conocimiento o inteligencia ciega? Mirad, vamos a leerla. Si eres tan amable del link, mirad. Esto es Edgar Morin, el padre de la complejidad, que también el pobrecillo debe estar muy mal porque tiene casi 90 años, pero en principio dice, cuando hablamos de educación, que es lo de la frontera, que digo yo, que hay gente que innova dentro de la frontera. Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual de salir de la frontera, y lo dice Edgar Morin. Abrirnos a nuevas ideas, a nuevos rumbos, ir mucho más allá, investigar, reflexionar y buscar el progreso colectivamente en un mundo complejo, que el mundo es complejo. Los chicos viven un mundo complejo, el que pasa es que lo viven con normalidad. La gente que tiene cierta edad no lo vive con normalidad. Yo tengo hijos que ya tienen hijos actualmente, tengo nietos, pero han tenido 3 o 4 mujeres por el camino, porque son varones. Yo tengo una y me dura toda la vida. Es decir, claro, es decir que... Pero ellos lo viven con normalidad. Han cambiado de trabajo 4 o 5 veces hasta que ganan más y lo viven con normalidad. Yo, en nuestra generación, el trabajo era importante, o 1 o 2, no te cambiaba. Bueno, es igual, es un mundo complejo. Es igual, pero la gente joven lo vive como una realidad diferente. Son diferentes que nosotros, ¿no? Que nuestra generación. Con lo cual dice, perder el miedo a lo desconocido, a las cosas nuevas, a los cambios, dejar de creer ciegamente las ideas o proposiciones ya impuestas y aceptadas por otros para así poder desarrollar las propias. Es muy bueno la ceguera del conocimiento. Dice, evitar no ver, o sea, ser ciego es no ver más allá de nuestros límites. Evitemos no ver más allá de nuestros límites, la frontera. Innovamos nuestra escolita, nuestro no sé qué. No, tenemos que salir de la muralla, salir de la muralla, como la canción, ¿no? Salir de la muralla y ver la realidad de otra perspectiva. Yo creo que es interesante la idea porque hay mucho maestro hoy día que está ciego de conocimiento y hace cosas interesantes en su aulita, con su gente, ahí que se muere con él. O se jubila, o se va, o se muere. No. No nos interesa en el magisterio los innovadores de aula, no nos interesan, porque son experiencias de innovación y esto se muere con él. Nos interesa, en el caso vuestro, en Icastolas, la innovación institucional, que se va y queda fija allí, y queda allí en el centro, ¿vale? Y hemos de pasar de las grandes experiencias de innovación que tenemos todos y muchos maestros en España, en Cataluña y sobre todo en Euskadi, a la innovación institucional, la que se queda ahí y que se instaura y que un maestro se va o se cambia o se muere, espero que no, o se jubila. Lo digo porque estamos llenos de experiencia de innovación y poca innovación institucional. ¿Me haces el link, por favor? Venga. Y poner imaginación.
Atención, hoy día en las escuelas que estamos trabajando ponemos en reset, vamos a poner imaginación. Imaginemos que son nuestros hijos, ¿cómo los educaríamos? Vamos a romper barreras, vamos a olvidarnos todo lo que nos ha enseñado el magisterio, vamos a olvidarnos. Y vamos a pensar como maestros de 20 años, 15, 20, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos cambiar con estos chicos que tenemos delante? Y ponemos imaginación, ¿vale? Mucha imaginación, ¿eh? La metáfora la veis, mucha imaginación, ¿eh? Mirad, resumiendo, las ideas básicas de lo que he comentado, máximo 7 cosas. La escuela es la unidad de cambio, con lo cual proyectos colectivamente. Hemos de fomentar estructuras de comunicación, participación, colegialidad y tolerancia profesional. Concienciar al profesorado de que ellos son los que han de cambiar las metodologías y el cambio, y que se puede hablar de todo. Si os quedáis con esto ya me doy con un canto de los dientes, ¿eh? Porque es importante. Es, por una parte, la escuela, la unidad de cambio con el profesorado, proyectos, tema de comunicación, podemos añadir emociones también, ¿eh? Todo el tema de participación, colegialidad, tolerancia profesional, concienciarnos de que nosotros somos protagonistas y debemos asumir este cambio, somos capaces de generar conocimiento pedagógico y que podemos hablar de todo, no pasa nada, ¿eh? Como la vida misma, ¿eh? Esto entraría en la tolerancia, ¿no? Paulo Freire, no hace falta que mencione a Paulo Freire, decía una cosa que a mí me gusta mucho. Decía, si la afirmación que las cosas no pueden ser de otro modo es odiosamente fatalista, pues decreta que la felicidad pertenece solamente al que tiene poder, ¿eh? ¡Pum! Recordar, los nuevos retos no se solucionan con problemas viejos. Cuestionemos la enseñanza que hacemos, los principios, los objetivos, reinventemos metodologías, cambiemos la organización, cambiemos las relaciones con el alumnado, aquí entrarían las emociones, los contenidos curriculares y los modelos mentales del profesorado. Vuelvo al principio, cambiar la forma de pensar la educación, que la tenemos inoculada en un ADN, sin darnos cuenta, dentro de la muralla, ¿no? Y pedir que nos dejen trabajar. Ya sabéis que en educación en España es la profesión que tiene más normativas. Más normativas. No tienen los médicos, no tienen tanto, ni los abogados. Nosotros tenemos, nos normativizan todo, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo a los políticos, oye, dejadnos trabajar. Después nos podéis castigar si lo hacemos mal, pero dejadnos trabajar. Hombre, porque es que, ¿verdad? Tú no haces esto. O sea, la administración tiene siempre, toda administración tiene un departamento de profesorado y formación. ¿Lo tienen los médicos? ¿En salud? No. ¿Lo tienen los abogados? Tampoco. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué a nosotros nos tienen que controlar? Bueno, es igual, ¿eh? Estoy reflexionando. O sea que, en el fondo, nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? ¿Que no somos profesionales como otros profesionales? Vigilar, porque esto se os mete en el ADN y os lo creéis. Que os lo creéis, pero bueno, no, es una broma. Mucho trabajo, pero posible. Mirad, al fin y al cabo, dice Galeano, también falleció hace poco, el escritor uruguayo, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Me paro, porque Galeano hacía frases interesantes. Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y mirad John Dewey, que ha salido antes como el padre del discípulo Kilpatrick de proyectos. Mira qué decía John Dewey. John Dewey murió en el año 52. No aprendemos, ¿eh? Mira qué decía. Si enseñamos a los estudiantes de hoy del mismo modo como les enseñábamos ayer, les robamos el mañana. Dice, como profesores y profesoras, no deberíamos permitirlo. Señores, levántate y enseña. No acabo, ¿eh? No acabo. Esto es la mañana del lunes, esto es importante. Y a veces hay una frase que dice, levántate y enseña, y dice, no quiero la escuela, y dice, pero si eres el director. ¿No? ¿No? Sí. Mirad, ahora vamos a ver un vídeo, apagamos la luz, de una película que se llama Lugares Comunes, que en la dictadura de Argentina expulsan a este profesor por progresista y se despide de sus alumnos. Es precioso y le dice a sus alumnos lo que él piensa del magisterio. Vamos a ver si se puede ver. Venga, sí, lo proyectamos. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas,
Sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Si uno puede... Cierra. Señores, muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Eskerrik asko, Francesc. Gracias por tu intervención y además porque nos has reforzado en la apuesta que últimamente estamos haciendo desde las Ikastolas. Una parte decirte que el nuevo papel del profesorado en el centro, los nuevos planteamientos que nos decías, a pesar de que por timidez hay centros que han trabajado en los últimos años, el Lesson Study, y hace 2 años las jornadas pedagógicas, una de las intervenciones fue sobre aula inversa. Y también hay centros que estáis trabajando con el Lego y, por supuesto, el aprendizaje basado en proyectos, que además planteamos como eje para seguir continuando el planteamiento pedagógico que tenemos en el proyecto EQI, tanto para los niveles superiores de secundaria como ya trabajamos por proyectos en otras etapas. Y, por otra parte, también otra idea que nos refuerzas en la apuesta que el año pasado las Ikastolas hemos hecho en la propuesta de mejora continua, alinearse constructivamente qué queremos conseguir, el perfil de salida del alumnado y plantearnos la reflexión sobre la práctica, qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Y marcarnos aspectos de mejora, microestructuras de trabajo para el cambio y la mejora. Y por otra parte, el animarnos a la innovación institucional por encima de la mejora y de los cambios y innovaciones de aula o de aspectos parciales de etapa. Y, por último, la necesidad de ver más allá de nuestros límites, no marcarnos nosotros en los límites y, como profesorado, pues sentirnos capaces de generar conocimiento y ser los protagonistas del cambio. Gracias, Francesc. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme.